que comparto. Acuérdense que cualquier duda que tengan la pueden ir planteando a medida que vamos hablando, no esperen hasta el final, ¿sí? O me escriben en el chat o abren sus micrófonos y preguntan. Bien, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar los músculos del miembro inferior? Vamos a tener, por un lado, los músculos de la pelvis, por otro lado vamos a encontrar los músculos del muslo, finalmente los músculos de la pierna y del pie al final de todos. Comenzamos por los músculos de la cintura pélvica. En la cintura pélvica o cintura pelviana vamos a ver que vamos a encontrar que todos los músculos se van a encontrar en la región posterior o región glútea, excepto, porque acuérdense que en anatomía todo tiene excepción, excepto el músculo iliopsoas, que se encuentra ubicado en la región anterior. Entonces vamos a comenzar por el iliopsoas y después vamos a ver todos estos músculos que están en la región posterior. Fíjense que en la región posterior va a haber planos y esos planos son profundo, medio y superficial como los tiene el libro de Rubier. En el plano profundo vamos a tener el glúteo menor, los músculos pelvitrocantéricos y dentro de los músculos pelvitrocantéricos vamos a incluir a todos estos que ven acá entre paréntesis. El músculo piriforme, los dos músculos obturadores, externo e interno, los gemelos superior e inferior y el músculo cuadrado femoral. En el plano medio, un solo músculo que se llama glúteo medio y en el plano superior, superficial, dos músculos que son el glúteo mayor y el músculo tensor de la fascia lata. Bien, entonces dijimos que vamos a arrancar porque está el que está en la región anterior o ventral, que es el músculo iliopsoas. Fíjense, acá lo estamos viendo de frente al músculo, se sacó todo lo que sería la pared anterior del anterolateral del abdomen y se sacaron las vísceras abdominales y pélvicas. Y fíjense que acá recuadrado en negro nos está mostrando a los dos músculos que conforman el iliopsoas, que son el músculo psoas mayor, este que está acá, y acá lo estamos viendo se hizo un corte de tipo sagital o parasagital, y fíjense acá de nuevo, esto que acá vemos es el psoas mayor, y este de acá es el músculo ilíaco. Y vuelvo para allá. Bien, entonces vamos a hablar del iliopsoas. Fíjense que este músculo es muy importante y de hecho lo vamos a volver a estudiar cuando demos tronco. Así que este músculo es uno de los que hay que saber bien y completo. Está mejor descrito en el tomo 2 de Rubier que en este tomo 1, que en este tomo número 3, pero también lo encontramos acá. Entonces, el iliopsoas va a comprender a dos músculos, el psoas mayor, que es medial, y el músculo ilíaco que se encuentra más lateral. Vamos a arrancar por el psoas mayor. Es un músculo largo, ¿sí? Pero también podemos ver que el cuerpo muscular de este músculo es voluminoso y fusiforme. ¿De dónde a dónde se extiende? Desde la columna, y para ser más específicos, desde la duodécima vértebra torácica y de las 5 vértebras lumbares, y termina o se dirige hacia el trocánter menor del fémur. Vamos a hablar ahora de las inserciones. Se va a insertar en la duodécima vértebra torácica, en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo? En la parte inferior y lateral. Y también se va a insertar en la cara lateral de los cuerpos, de las 5 vértebras lumbares, en los discos intervertebrales que se encuentran entre estos cuerpos, y también en las vértebras lumbares se va a insertar en la cara anterior de las apófisis costales o procesos costales que tienen estas vértebras. Si nosotros ven acá y acá, en las inserciones del músculo se forman una serie de arcos fibrosos, y cuando describamos nervios del miembro inferior, vamos a ver que estos se relacionan con
los nervios de los plexos, especialmente el plexo lumbar. Bien, entonces, desde todas esas inserciones, el músculo se dirige en sentido inferior, lateral, va a pasar por debajo de un ligamento que vieron ayer. ¿Cómo se llama el ligamento que va de la espina ilíaca anteroinferior hasta la espina del pubis? Femoral. Ligamento que tiene esta dirección, así. Ligamento femoral, ¿puede ser? ¿No? Ligamento inguinal, ¿sí? Entonces pasa por debajo de este ligamento inguinal, por delante de la articulación de la cadera y luego se va a dirigir a insertarse en el vértice del trocánter menor, donde termina por medio de un tendón, que frecuentemente ese tendón es común al músculo ilíaco. Por eso se habla de un músculo iliopsoas. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Voy a asumir que sí. Profe. Vamos a pasar ahora a hablar... Sí, profe, bien. Vamos a pasar ahora a hablar del músculo ilíaco. El músculo ilíaco es un tipo de músculo ancho. Si ustedes lo observan, tiene forma de un abanico. Este músculo se va a extender desde la fosa ilíaca hasta el trocánter menor, donde se va a insertar. La inserción es muy sencilla porque lo único que tienen que decir es se inserta en la fosa ilíaca. En el libro ustedes van a ver que les describe alrededor de todo el contorno de la fosa y les nombra cuáles son las partes, pero si ustedes dicen fosa ilíaca es suficiente. Entonces, desde la fosa ilíaca se dirige inferiormente, también pasa debajo del ligamento inguinal y por delante de la articulación de la cadera y va a ir a insertarse por un tendón común con el psoas mayor en el vértice del trocánter menor del fémur. Ya estudiamos entonces el tipo de músculo, la extensión, la inserción, nos queda ahora la acción. Y la acción se estudia del músculo iliopsoas en conjunto. Entonces, ¿qué acción realiza el músculo iliopsoas? De nuevo va a depender de dónde tomamos el punto fijo del músculo, ¿sí? Se dice que si toma punto fijo en la columna, acá, va a hacer flexión. ¿De quién? Va a hacer flexión del muslo sobre la pelvis. Y también va a realizar un movimiento de rotación lateral. ¿Está? Entonces, punto fijo en la columna, flexiona y rotación lateral. Pero ¿qué pasa cuando el músculo toma punto fijo en el fémur? O sea, en la inserción distal. Lo que va a ocurrir va a ser que lo que se va a flexionar va a ser la columna y a su vez el tronco va a realizar un movimiento de rotación que va a ser contralateral, o sea, va a rotar el tronco hacia el lado contrario del músculo que se está contrayendo, ¿sí? Si se contrae el iliopsoas del lado derecho, la rotación del tronco va a ser hacia el lado izquierdo. Bien, y por supuesto que si se contraen los dos músculos iliopsoas al mismo tiempo, la acción que va a hacer es una flexión directa del tronco, como les dice en el libro de Rubier. Profe, le están respondiendo a mi compañero, pero creo que usted no los puede escuchar. No, la verdad que no les estoy escuchando. Esperen un segundito. Sí, se escucha. profe. Sí, profesor Maximiliano hizo algo. Ahí está, sí. Perdón, me olvidé de sacarle el silencio a la máquina. Vuelvo a compartir. Bien. Entonces, con eso terminamos lo que sería el músculo de la región anterior, el músculo iliopsoas. Vamos ahora con, ahí está, los músculos que se encuentran en la región glútea o en la región posterolateral.
cortado. Este sería del plano más superficial, que era, ¿qué músculo? Glúteo mayor. Muy bien, el músculo glúteo mayor. Por debajo del glúteo mayor viene este, que también está cortado acá en la imagen, que sería el plano medio, músculo. Glúteo medio. ¿En medio? Bien, glúteo medio. Y esos dos músculos están cortados para dejarnos ver estos otros músculos, que son los del plano profundo. Los músculos, exactamente, que son todos estos que están nombrados acá, glúteo menor y músculos pelvitrocanterios. Fíjense que se llaman pelvitrocanterios y ahí ya tienen la extensión. Se extienden desde la pelvis hasta el trocánter. En este caso estamos hablando del trocánter mayor. Bien, vamos a comenzar, si no me equivoco, sí, vamos a comenzar con los músculos del plano profundo. Los estamos siguiendo a Rubier entonces. Y vamos a empezar por el primer músculo. Si ustedes los miran, se disponen, parece en forma de abanico, ¿sí? De superior a inferior. Entonces, comenzamos con este que está acá. Les muestro primero, esto es el glúteo menor. Por debajo del glúteo menor vamos a encontrar este que está acá, que sería el músculo piriforme. Este que está acá es el músculo gemelo superior. Acá está cortado, fíjense ahí, vieron que está cortado y retraído. Y acá está la otra parte, el músculo obturador interno. Después de eso viene este que está acá, que es el músculo gemelo inferior. Por acá lo estamos viendo al obturador externo. Y finalmente acá cortado el cuadrado femoral. Bien, vamos con el glúteo menor. Profe, ¿puede El marcar glúteo menor. el músculo cuadrado femoral de nuevo? Y acá. ¿Lo ven? Sí. Bien. Vamos ahora entonces con el glúteo menor. Sí. Veo que tengo... Perdón, ¿me voy a marcar de vuelta porque conecta la pantalla? Sí, sí, sí. Acá. Fíjense, este que está acá. No, perdón. Acá arriba, discúlpenme, yo les marqué mal. Este que está acá es el cuadrado femoral. Ahí. Que está cortado también para dejar ver lo que está por debajo. Ahí. Ahora cuando veamos la inserción del músculo vamos a ver por qué ese es el cuadrado femoral. ¿Sí? Este que está acá entonces. Ahí. Bien. Entonces, el glúteo menor. Este músculo que está acá lo dijimos. ¿Qué tipo de músculo es? Es un músculo aplanado y que tiene forma triangular. Este músculo se va a extender. ¿De dónde a dónde? Desde el hueso ilíaco, específicamente desde la cara glútea, y va a terminar en el trocánter mayor. ¿Dónde se va a insertar ahora? El músculo se va a insertar en el hueso ilíaco, en la cara glútea, por debajo de una de las dos líneas glúteas que vimos que había en la cara lateral. ¿De cuál de las dos era para el glúteo menor? Cara inferior. ¿No? La cara del hueso es la cara lateral, pero ahí había dos líneas glúteas. Una era anterior y otra era posterior. ¿Delante de cuál venía el glúteo menor? Delante del anterior. Muy bien, delante de la línea glútea anterior. Esperen, estoy leyendo el chat, yo creo que como 5 veces. Ah, sí, la asistencia es en ese horario que les permite nomás, creo que son desde las -4 hasta las 10. ¿No? Preocúpense sobre todo para la asistencia cuando es para los prácticos. Profe, ¿sí? yo estaba tratando desde antes, digamos, y como que no me dejaba entrar a Google, no podía entrar al aula. A mí me pasó lo mismo. Ah, bueno, ahora después voy a mirar y voy a ver qué pasó. No se preocupen, igual que queda grabado quienes vinieron por Zoom. Ah, buenísimo. Gracias, Bien, profe. estamos. Seguimos entonces, estábamos hablando de el glúteo menor. Ya dijimos la inserción proximal,
por delante de la línea glútea anterior. En el Rubier les dice anterior e inferiormente a esa línea glútea, hasta la inserción de la cabeza refleja del músculo recto femoral. ¿Sí? Que si ustedes se acuerdan, ese músculo se insertaba en el surco, ¿cómo se llamaba? Supracetabular. Muy bien, en el surco supracetabular, o sea, por arriba de ese surco, por delante e inferiormente a la línea glútea anterior. Y después de esas inserciones, el músculo lo que hace es dirigirse en sentido inferior y lateral, da un gran tendón que termina insertándose en qué parte del trocánter menor, del trocánter mayor. En el borde anterior. De nuevo, más fuerte. En el borde anterior. En el borde anterior del trocánter mayor del fémur. Si ustedes miran, todos estos se dirigen hacia el trocánter mayor en distintas partes. Bien, ahora vamos a hablar de qué acción realiza ese músculo. Es un músculo abductor, ¿sí? Es un abductor del muslo. Pero, además de eso, si se contraen en forma aislada las fibras que son anteriores, van a producir la rotación medial del muslo. Y si se contraen las fibras que son posteriores, van a producir una rotación lateral. ¿Sí? Entonces, todo en conjunto, abductor. Solo las fibras anteriores, rotación medial. Solo las fibras posteriores, rotación lateral. Y después vamos a ver que, además de eso, puede ser que tome punto fijo sobre el fémur. Y Profe, cuando hace esa acción, ¿sí? ¿Puede volver a repetir las fibras, la acción? La acción. Todo el músculo, si se contrae todo el músculo, va a ser abducción. ¿Sí? Separa, abduce. ¿Qué abduce el muslo? Si se contraen solamente las fibras o fascículos anteriores, van a ser rotación medial. Y si se contraen solo las fibras o fascículos posteriores, se va a producir un movimiento de rotación lateral. ¿Bien? Ahora, si el músculo toma punto fijo en el fémur, o sea, en su inserción distal, lo que va a producir es la extensión de la pelvis y la inclinación de la pelvis hacia su mismo lado, ¿sí? Bien, seguimos con el músculo piriforme ahora. El músculo piriforme, que es este que estamos viendo acá, es un músculo alargado, es aplanado y además de eso tiene una forma triangular. Bien, este músculo se va a extender desde el sacro hasta el trocánter mayor. ¿Dónde se va a insertar ahora? Se va a insertar en el sacro, en la cara anterior de las vértebras sacras, segunda, tercera y cuarta. ¿Sí? Cara anterior de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra. Y desde allí, el músculo se va a dirigir hacia el trocánter mayor, pero primero pasa por una escotadura. ¿Qué escotadura les dijo ayer el profesor en el teórico que daba paso a este músculo y al nervio ciático? Ciática mayor. Muy bien, la escotadura ciática mayor, o lo que es lo mismo, la escotadura isquiática mayor. Muy bien. Entonces, este músculo pasa por la escotadura ciática mayor junto con el nervio ciático, y vamos a ver que muchas veces las personas que tienen problemas, lo que la gente común le dice ciática, y lo que los profesionales de la salud le decimos una lumbociatalgia, muchas veces es por contracción por una contractura de este músculo, ¿sí? Este músculo, al contracturarse, comprime el nervio y eso genera dolor en todo el trayecto del nervio ciático. A lo mejor alguna vez le dio eso a alguno de sus padres, una lumbociatalgia.
Es una patología muy fea que le genera mucho dolor al paciente. Bien, entonces, ya dijimos que al atravesar la escotadura ciática mayor, lo vamos a encontrar en la pelvis, en la cara posterior de la región glútea sería, y después va a ir a terminar en el trocánter mayor, donde se va a insertar en el borde superior del trocánter mayor. Ahora vamos a ver qué acción realiza ese músculo. Es un músculo que realiza rotación lateral, ¿sí? Rotación lateral, y también realiza el movimiento de abducción del muslo, ¿sí? Rotación lateral y abducción. Bien, ahora viene el gemelo superior, después el obturador interno y después el gemelo inferior, ¿sí? Ustedes van a ver que en Rubier les describe lo primero el obturador interno y después les habla de los gemelos, ¿sí? Entonces vamos a seguirlo al libro. El obturador interno, acuérdense que yo les dije que está cortado acá, va entre el gemelo superior, que es este. Bien, el obturador interno entonces es un músculo aplanado, radiado, tiene forma de abanico y vamos a ver que se va a extender Profe, desde la piel, ¿sí? disculpe, ¿es necesario indicar en todas las acciones de los músculos el punto fijo? Sí, sí, tienen que saber el punto fijo porque no es la acción en su inserción proximal va a ser un movimiento y en su inserción distal va a ser Eso quería otra preguntar. diferente. O sea, los puntos Entonces, fijos. cuando en el libro que toma punto fijo en tal lugar y hace esta acción, eso tienen que saber. Ok. Gracias. Profe, pero eso en todos los músculos. De nada. No todos los músculos, pero en los que en el libro les aclara, si toma punto fijo acá, hace tal cosa, ahí sí tienen que saber. Ok, ¿Sí? Porque fíjense que la acción, por ejemplo, de extensión para el glúteo menor, por ejemplo, que hablamos hoy al principio, la acción del glúteo menor depende, primero, de qué fascículo del músculo se está contrayendo, ¿sí? Si se contrae todo el glúteo menor es abductor. Si se contraen solamente sus fibras anteriores eran rotadoras mediales y solo las posteriores hacían rotación lateral. Pero también depende de si toma punto fijo en el fémur, porque cuando toma punto fijo en el fémur, ahí recién la acción del músculo es extensión e inclinación. ¿Está? Solo ahí. Por eso es importante que cuando en el libro le dice, si toma punto fijo en, sepan qué movimiento hace cuando toma punto fijo. Bien. Seguimos. Estábamos entonces con el obturador interno. Hablamos de qué tipo de músculo es, ahora tenemos que hablar de cuál es su extensión. No, extensión ya lo dijimos, se extiende desde la pelvis y termina o va hacia el trocánter mayor. Ahora bien, ¿dónde se inserta? Y se va a insertar, si ustedes recuerdan cuando estudiaron el hueso coxal, en toda la cara lateral del contorno óseo del agujero obturado, o sea, en la cara lateral del pubis y la cara lateral del isquio. Después de eso, el músculo se dirige en sentido lateral. También, me faltó una inserción, también se inserta en la membrana interósea. ¿Qué era la membrana interósea? ¿No? Vamos de nuevo. Obturador interno. Entonces, en la rama isquiopubiana, ¿sí? Cara medial de la rama isquiopubiana, después se va a insertar en la cara medial de la membrana interósea, que era el ligamento que cubría el agujero obturado,
Y también se va a insertar en una superficie lisa que estaba por arriba del agujero obturado y por debajo de la línea arqueada. ¿Sí? Si no se acuerdan, tienen que ir a repasar hueso. Bien, desde esas inserciones entonces, el músculo se dirige en sentido lateral para terminar insertándose en una fosita que tiene el trocánter mayor a nivel de su cara medial. Esa fosita no es la fosita trocantérica, es una fosita que está situada más superior a la fosa trocantérica. Y se caracteriza, o podemos agregar, del músculo obturador interno que va acompañado con el gemelo superior y con el gemelo inferior. Viene ahora la acción. ¿Qué acción realiza este músculo? Es un rotador lateral del músculo. Y con eso es toda la acción que tienen que saber, ¿sí? Rotador lateral del músculo. Fíjense que este no tiene, si toma punto fijo acá o acá, no. Esta es una sola acción, rotación lateral. Profe, ¿es lo mismo decir que es un rotador externo? Sí, pero acuérdense que ahora se dice lateral, ¿sí? Es más, en Rouvier directamente les menciona como rotación lateral, no les habla en ningún momento de rotación externa, pero vendría a ser el mismo movimiento, sí. Gracias. Bien, de nada. Gemelos ahora. Dijimos que hay dos músculos gemelos, uno superior y uno inferior. Ambos son músculos o fascículos carnosos que son accesorios al músculo obturador interno. El gemelo, ¿de dónde se van a extender? De la pelvis hacia el trocánter mayor. ¿Dónde se insertan? El gemelo superior va a nacer en la cara lateral de la espina ciática. ¿Sí? Cara lateral de la espina ciática. Mientras que el gemelo inferior se va a insertar en la tuberosidad isquiática. Desde esas inserciones, los músculos se van a ir acompañando al músculo obturador interno. El gemelo superior lo hace por el borde superior del músculo obturador interno y el gemelo inferior lo sigue por el borde inferior. Y van a terminar en la inserción distal, que va a ser la misma del obturador interno, o sea, en una fosita que está ubicada en la cara medial del trocánter mayor. ¿Qué acción realizan estos músculos? La misma que realizó el obturador interno. ¿Sí? Perdón, quería consultarle con respecto a un músculo accesorio, o sea, el que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay con un músculo que no lo sea, digamos? El músculo accesorio lo llama como músculo accesorio porque está acompañando a otro músculo, en este caso al obturador interno, y porque realiza la misma acción que ese músculo. A eso se refiere con accesorio. Si ustedes se acuerdan en miembro superior, cuando habíamos visto músculos lumbricales, ¿se acuerdan que de eso que decía el libro? Que son músculos accesorios o anexos a el flexor profundo de los dedos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiere decir, que acompaña a otro músculo. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Con eso respondí? Bien, muy bien. Entonces, acción de los músculos gemelos superior e inferior, la misma acción que tiene el obturador interno, o sea, rotadores laterales del muslo. Nos queda ahora dos músculos más, el obturador externo. El obturador externo es un músculo que tiene forma aplanado, que es triangular y que se va a extender también de la pelvis hasta el trocánter mayor. ¿Dónde se inserta en la pelvis? Se inserta en la cara lateral del isquion y del pubis. También va a tomar inserción en la cara lateral de la membrana obturatriz. Y después los fascículos van a converger en sentido lateral y van a terminar en la fosita trocantérica, que era una fosita que se encontraba en la cara medial del trocánter mayor. ¿Qué acción va a realizar este músculo? La misma que los tres que vinimos hablando recién, o sea, es un rotador lateral.
del muslo. Y finalmente nos queda este que está acá cortado, que es el músculo cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral es un músculo que tiene una forma cuadrilátera. Es aplanado, es un músculo grueso y se va a extender desde lo que sería la pelvis hacia el trocánter mayor, ¿sí? Por eso, acuérdense, fíjense acá, músculos pelvitrocantéricos. Si no recuerdan la extensión específica del músculo, digan de la pelvis al trocánter mayor y seguro que va a ser correcto. Bien, vamos ahora a lo que es las inserciones del músculo cuadrado femoral. Se va a insertar en la tuberosidad isquiática, y si ustedes recuerdan, recién también hablamos que hay otros músculos, por ejemplo, el obturador externo tiene inserción en una parte de la tuberosidad isquiática también, y después cuando veamos músculos del muslo, van a ver que hay músculos que también se insertan en la tuberosidad isquiática, o sea, muchos músculos se insertan ahí. Bien, desde entonces la tuberosidad isquiática, y se va a ir a dirigir a la cresta intertrocantérica. ¿Sí? Que si ustedes recuerdan, la cresta intertrocantérica une el trocánter menor con el trocánter mayor. Y es esto, ¿ven acá? Ahí, eso sería la cresta intertrocantérica. Este músculo que está ahí cortado es el cuadrado femoral. Bien, nos queda ahora la acción de este músculo y la acción va a ser rotador lateral y también va a ser abducción del músculo. ¿Sí? Profe, Rotador lateral y acá dice abductor. que es un rotor lateral y aductor. Y, esperen un segundo. Sí, sí, tenés razón, gracias por la corrección, rotador lateral y aductor. Bien, seguimos. ¿Quedó claro esto de los músculos de la región glútea? ¿Sí? Recuerden siempre, tienen que saber el orden en el cual los estudiamos. Cuando ustedes vayan a mirar, entonces podría decir que la mayoría son rotadores laterales. Sí, es correcto. La mayoría de los músculos de la que es muy especial porque realiza muchas acciones que se contraiga y según qué punto fijo estemos considerando, pero sí, en general, los músculos pelvitrocantérios hacen rotación lateral. Bien, entonces, cuando ustedes vean los videos del doctor Aklan, van a ver que se ve perfectamente la disposición de estos músculos, ¿sí? Y así por eso los tienen que estudiar en orden. Y de hecho, muchos de los errores que cometen en los exámenes finales, cuando empiezan a hablar de estos músculos, es que los dicen todos desordenados. Entonces pónganle que empiezan con el obturador interno, y después se acordaron del piriforme, y después van al cuadrado y suben al glúteo. Entonces no, sean ordenados, siempre nómbrenlos: glúteo menor, piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, obturador externo y cuadrado femoral. Sépanse ese orden. Bien, vamos ahora con el único músculo que se encuentra en el plano, ¿sí? Perdón, entonces el orden sería el mismo que tenemos en el libro, ¿no? Siguiendo a Rubier. Exactamente, es el orden del libro, así lo tienen que saber esos músculos. Vamos ahora entonces, músculo del plano medio. A ver si se adelanta esto. Ahí está. Bien, el músculo entonces glúteo medio. Esperen que pongo el chat. Bien, glúteo medio. Fíjense, ¿qué estamos viendo acá? Esto que está acá y que lo vemos acá sería el músculo del plano superficial, el glúteo mayor cortado. Y acá estamos viendo el músculo glúteo medio, con la fascia que lo recubre. ¿Está? Este que está acá, entonces, glúteo medio. Vamos para atrás un segundo. Fíjense acá. Este era el glúteo medio cortado. Fíjense que es blanquito porque estaba envuelto por su fascia. Y ahí abajo veíamos el glúteo menor. Y acá estamos viendo directamente el glúteo medio. Bien, el glúteo medio. Tipo de músculo. Es un músculo ancho,
aplanado, es un músculo grueso también y que tiene forma triangular. ¿De dónde a dónde se va a extender? Desde la cara glútea del ilion hasta el trocánter mayor. Fíjense que este músculo es muy importante en kinesio. Muchas veces cuando hay debilidad en ese músculo, el paciente tiene una marcha que es patológica, o sea, cuando camina y hay debilidad del glúteo medio, es como que la pelvis cae del lado del músculo que es débil. Y eso tiene un nombre que después lo van a aprender más adelante. Entonces, este músculo es muy importante para nosotros como kinesiólogos si lo tenemos que rehabilitar. El glúteo medio, entonces. Dijimos ya que se extiende desde el ilion, específicamente desde la cara glútea, y va hacia el trocánter mayor. ¿Dónde se insertaba el glúteo medio? ¿En qué parte de la cara glútea? Les pregunto a ustedes. Entre las líneas glúteas anterior y posterior. Excelente. Entonces, la inserción es desde la cara glútea del ilion, donde se inserta entre ambas líneas glúteas, y desde allí el músculo se dirige. Después en el libro van a ver que les nombra otras inserciones, por ejemplo, en la fascia que lo recubre, pero es más importante que se acuerden la inserción en la cara glútea. Y desde ahí el músculo se dirige en sentido inferior, lateral, y va al trocánter mayor. ¿Se acuerdan a qué cara del trocánter mayor iba este músculo? Lateral. Cara lateral. Muy bien, exactamente. Termina en la cara lateral del trocánter mayor. ¿Qué acción va a realizar? Principalmente es un músculo que realiza la abducción del muslo, ¿sí? Separa. Pero acá también tenemos excepciones, porque, por ejemplo, si se contrae de manera aislada los fascículos que son anteriores, va a ser rotación medial. Y si se contraen solo los fascículos posteriores, va a ser rotación lateral. ¿A quién les recuerdan esto? Al glúteo menor. Muy bien, al glúteo menor, exactamente. Y a su vez, cuando este músculo toma punto fijo en el fémur, genera extensión de la pelvis e inclinación hacia el lado del músculo contraído. ¿Está? Entonces, ahí tienen toda la acción del músculo glúteo medio. Acuérdense, este es un músculo muy importante para nosotros en kinesio. Muchas veces hay que rehabilitar al glúteo medio. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Seguimos entonces. Vamos con el músculo, o mejor dicho, los músculos del plano superficial, que son dos. El tensor de la fascia lata, que es, perdón, este que está acá, y el músculo glúteo mayor. Bien, en esta imagen que les estoy señalando ahora estamos viendo, es una visión posterior. Estamos viendo la región glútea desde atrás y acá estamos viendo el músculo del plano superficial, glúteo mayor. Y acá estamos viendo de perfil, o una visión lateral, esto que está acá sería el tensor de la fascia lata, ¿sí? Y acá atrás lo estamos viendo al glúteo mayor. Vamos a arrancar con el glúteo mayor. Este músculo es ancho, grueso, y más que grueso es muy grueso, tiene forma cuadrilátera, ¿sí? Y además de todo eso, es un músculo que se caracteriza porque es el más voluminoso y el más potente de todos los músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Fíjense lo importante que es este músculo. ¿De dónde a dónde se extiende? Se va a extender desde el hueso coxal y desde el sacro hasta lo que sería el, vamos a decirlo directamente, hasta el fémur. ¿Está? Repetimos, desde el hueso coxal y el hueso sacro hasta el fémur. Vamos a hablar ahora de las inserciones. Se caracteriza este músculo porque se inserta, en primer lugar, en la cresta ilíaca.
¿En qué parte de la cresta ilíaca? En el cuarto posterior. Después se va a ir a insertar, además, en el hueso coxal, en la cara glútea, por detrás de la línea glútea posterior. Después de eso tenemos que hablar de las inserciones que se llevan a cabo en el sacro. Y en el sacro se va a insertar en la cresta sacra media por algo que se llama fascia toracolumbar. Esta es una fascia que la vamos a volver a ver, que la vamos a ver bien en tronco, cuando estudiemos el tronco. También se va a insertar en los bordes laterales de la cresta sacra media, se va a insertar en la cresta sacra lateral y se va a insertar en los bordes laterales del sacro y el coxis. Fíjense la cantidad de inserciones que tiene este músculo. Cuando ustedes vayan al libro van a ver que también les va a mencionar que tiene inserciones en ligamentos, por ejemplo, en el ligamento sacrotuberoso. Eso no es tan importante que se acuerden, sí necesitamos que se acuerden las inserciones en huesos, ¿sí? ¿Quedó clarito todas las inserciones del músculo a nivel proximal? ¿Puede repetir, Sí. profe? Sí, lo repetimos, por supuesto. Entonces, empezamos por la cresta. En la cresta ilíaca. ¿En qué parte de la cresta ilíaca? En el cuarto posterior. Después de eso, nombramos las inserciones en la cara glútea. En la cara glútea se va a insertar por detrás de la línea glútea posterior. De ahí nos vamos al sacro. En el sacro se va a insertar en la cresta. Después de eso se va a insertar en la cresta sacra lateral. ¿Sí? Si ustedes recuerdan sacro, se acuerdan que tenía cresta sacra media, cresta sacra intermedia, cresta sacra lateral. Bueno, de esas tres en dos va este músculo. Bien, en la cresta sacra lateral entonces, y después ya nos quedan los bordes laterales del sacro y del coxis. Desde allí, desde todas esas inserciones, el músculo se dirige en sentido inferior y lateral. Y de ahí, ¿hacia dónde se van a dirigir? Vamos a ver que tiene fibras que se van a ir a insertar en la fascia del músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Que son estas que ustedes están viendo acá. Si ustedes miran, esto que está acá era el tensor de la fascia lata, dijimos, esta es la fascia de ese músculo que se denomina fascia lata, y acá lo ven al glúteo mayor que se está yendo a insertar en la fascia del músculo tensor de la fascia lata. Esas serían las fibras que son más superficiales. Y después vamos a ver fibras más profundas que se dirigen hacia el fémur. ¿Hacia qué parte del fémur se van a ir a insertar? En primer lugar, van hacia la rama de trifurcación lateral de la línea áspera. ¿Cómo se llamaba esa rama de trifurcación lateral? ¿Línea glútea, La profe? cresta del músculo glúteo. Glúteo mayor. Exactamente. Entonces, primero se va a la cresta del músculo glúteo mayor, que es la rama de trifurcación lateral de la línea áspera. Después de eso, vamos a ver que también se va a ir a insertar en el labio lateral de la línea áspera, o sea que se prolonga la inserción hacia el labio lateral. Y después les dicen en el libro, que esto es menos importante, que se inserta en la fascia, ¿sí? ¿En qué fascia? En la fascia del músculo vastolateral. Esa es la inserción que si se olvida no pasa nada. Sí se tiene que acordar la inserción en la fascia lata, porque ahí van todas las fibras superficiales, y se tiene que acordar la inserción en el fémur a nivel de la rama de trifurcación lateral y la cresta o labio lateral de la línea áspera. Bien, una vez que nombraron todas esas inserciones, terminaron de describir el músculo, ya pueden pasar a describir lo que sería la acción.
¿Qué acción va a realizar? En primer lugar, el glúteo mayor realiza el movimiento de extensión, sería extensión del muslo. Pero además de realizar extensión del muslo, es un rotador lateral. A su vez, los fascículos que son inferiores van a ser aductores, o sea, estos de acá van a realizar movimiento de aducción. Los fascículos más superiores van a ser abductores, o sea, van a separar el muslo. Además de eso, si toma punto fijo en el fémur, en el Rubier les dice endereza la pelvis, sería hace extensión de la pelvis. Y además de eso, la inclina hacia su mismo lado, o sea, es un inclinador homolateral, y genera también un movimiento de rotación. Y ese movimiento de rotación es contralateral porque lleva el tronco hacia el lado contrario del músculo contraído. ¿Quedó hasta ahí? ¿O repasamos de nuevo las acciones? ¿Puedes repetirlo de como punto fijo el fémur? Sí, cómo no. Entonces, si toma punto fijo en el fémur, en el Rubier les dice endereza la pelvis, vendría a ser hace extensión, extiende la pelvis. Y además hace inclinación homolateral. Si se contrae el glúteo mayor derecho, la inclinación es hacia la derecha. Y la rotación va a ser contralateral. ¿Hacia dónde va a ser la rotación? Entonces, al lado opuesto del músculo que se contrae, que en este caso, si hablamos del glúteo mayor derecho, la contracción va a ser hacia el lado izquierdo. ¿Sí? La rotación va a ser hacia el lado izquierdo. ¿Bien? Sí. ¿Quedó claro este músculo? Este músculo es importante, tienen que saberlo y tienen que saberlo bien. Y es un músculo grande que tiene muchas inserciones y tiene muchas acciones también. ¿Quedó hasta acá? Sí, profe. Bien. Nos queda un solo músculo para terminar, que sería el tensor de la fascia lata, para terminar los músculos de la región glútea. El tensor de la fascia lata, entonces lo volvemos a mostrar, es este músculo que está acá. Se trata de un músculo que es alargado y también aplanado. Superiormente va a ser muscular, mientras que inferiormente se caracteriza porque es tendinoso. Vamos a hablar ahora de dónde a dónde se extiende. Va a ir desde el hueso coxal hasta la rodilla. ¿Dónde se inserta? Se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior. También se va a insertar en la cresta ilíaca, que está inmediatamente al lado de esa espina. Y desde allí, desde esas inserciones, el músculo se dirige en sentido inferior, ¿sí? Fíjense que el vientre muscular o cuerpo muscular es muy delgadito y termina en lo que se denomina la fascia lata, y por medio de la fascia lata, que es esto que está acá, la inserción del tensor de la fascia lata se va a prolongar y va a llegar a la rodilla. Y en la rodilla se va a insertar en un tubérculo que, si ustedes se acuerdan del teórico o de lo que les habrán dicho en el práctico, en el libro todavía figura como tubérculo de Gerdy o de Gerdy, pero en realidad ese nombre está mal y tendría que decir en el tubérculo lateral de la tibia y en la cresta que parte de ese tubérculo. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. ¿Está? Igual, si ustedes dicen tubérculo de Gerdy, como nosotros nos basamos, o sea, nuestro libro es el Rubier, y en el Rubier todavía dice tubérculo de Gerdy, es correcto, ¿sí? Pero el nombre que sería, el que tendría que tener, sería tubérculo lateral de la tibia. Bien. Cuando lo vayan a estudiar, después van a ver que el libro les describe todo el tracto iliotibial, pero lo más importante que sí o sí tienen que saber del músculo es eso que hablamos recién. Vamos a hablar ahora de la acción. ¿Qué acción realiza este músculo?
En primer lugar, es un músculo que hace extensión de la pierna. ¿Tá? Ya no estamos hablando del muslo, estamos hablando de la pierna. Además de eso, hace abducción, separa, abducción y rotación medial del muslo. ¿Tá? Repasamos de nuevo. En la pierna hace extensión. En el muslo hace abducción y hace rotación medial. ¿Tá? Y además, este músculo cuando se contrae, tensa lo que sería, se tensa el tracto iliotibial, esto que está acá, ¿sí? La fascia lata, tracto iliotibial, y aplana esa región, ¿sí? Y si ustedes piensan, por ejemplo, este es uno de los músculos que es importante trabajar y que junto con los músculos de la región glútea, para las mujeres, cuando van al gimnasio, están entre los músculos que más les interesa desarrollar, ¿sí? Tiene que ver con la forma que le da a la región glútea y al miembro inferior cuando están bien trabajados estos músculos. Y muchas veces, cuando hay problemas en la región glútea, uno se olvida de que tiene que trabajar el músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Porque si este músculo funciona bien, como las fibras superficiales del músculo glúteo mayor se insertan ahí, cuando este músculo es débil puede generar un trastorno en la acción del glúteo mayor, ¿sí? Y de ahí que sea importante trabajar no solamente los glúteos, sino también el tensor de la fascia lata. Eso lo van a ver más adelante, no se preocupen. Bien, con eso está terminado todos los músculos de la región glútea. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? No, profe. No. Muy bien. Cambiamos de región entonces, muslo. En el muslo vamos a encontrar en total 3 grupos musculares. Un grupo anterior con podríamos decir dos músculos, el cuádriceps femoral y el sartorio. Guarda que el cuádriceps está formado por Profe, ¿le 4 puedo pedir que músculos. repita algo, por favor? ¿Cómo? ¿Le puedo pedir que repita algo Sí. del músculo glúteo mayor, las inserciones terminales? Sí. ¿Dónde termina? O sea, después de que nombramos todas las inserciones en el hueso coxal y el sacro y el coxis, ¿eso es lo que querés? Claro, lo que sigue. Sí. Entonces, ¿dónde se inserta distalmente el glúteo mayor? Se va a insertar por sus fibras más superficiales, acá, es lo que están viendo acá, se va a insertar en la fascia lata, ¿sí? Fibras superficiales, entonces, en la fascia lata. ¿En qué parte de en Rubier me parece que no les dice fascia lata, sino que les dice en la lámina tendinosa de la fascia lata? Vendría a ser lo mismo, básicamente va a la fascia lata, en el borde posterior de este. Y las fibras profundas van al fémur. ¿A qué parte del fémur van? A la cresta de trifurcación lateral de la línea áspera, ¿sí? Y a la cresta o labio lateral de la línea. ¿Está? Y después en el Rubier van a ver que les habla que se inserta en la aponeurosis del músculo vasto-lateral o fascia al vasto-lateral. Si no se acuerdan de eso, no es tan importante. Sí es importante que se acuerden la inserción de fibras superficiales, acá en la lámina tendinosa del tensor de la fascia lata, y que se acuerden las inserciones en la línea de trifurcación lateral y en la cresta o labio lateral de la línea áspera. ¿Estamos? Bien. Denme por favor un segundito. Ya seguimos. Un segundo nomás.
Ahí está. Hola, profe, recién me pude conectar, tuve problema de conexión, estamos. Bien, con esto entonces terminamos músculos de la región glútea. Vamos ahora a Profe. pasar a músculos, ¿sí? En la fascia lata, ¿sería lo primero cuando es la inserción de músculo y después cuando es la inserción de la fascia? Sí. ¿O así sería? Está. Sí, porque el músculo tensor de la fascia lata tiene un vientre muscular que es muy pequeño. Incluso después cuando tengan la oportunidad de ir a la morgue y ver en vivo y en directo las piezas, van a ver que es muy pequeño. Muchas veces se olvidan incluso de mencionarlo o de mostrarlo en la pieza, ¿sí? Lo que nunca se tienen que olvidar es que tiene esas dos partes, una porción muscular y una porción que es tendinosa que se llama fascia lata, o también se lo conoce como tracto iliotibial, porque va desde el ilion hacia la tibia. Esa es otra forma que se lo conoce a esa fascia. ¿Se entendió? ¿Quedó algo que no hayan comprendido? Está, profe. Gracias. De nada. Bien, avanzamos entonces. Bien, músculos del muslo. Entonces, en el muslo vamos a encontrar en total 3 grupos. Hay un grupo anterior, un grupo medial y un grupo posterior. En el grupo anterior vamos a encontrar al músculo cuádriceps femoral y al sartorio, ¿sí? En el grupo medial vamos a encontrar los 3 músculos aductores, que se llaman aductor mayor, aductor largo y aductor corto, más el músculo pectíneo y el músculo grácil. Y en el grupo posterior vamos a encontrar los músculos que están mal llamados, en conjunto se los conoce como isquiotibiales, pero en realidad no son los 3 isquiotibiales, ya cuando lleguemos al grupo vamos a ver por qué. Esos músculos son el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Vamos a arrancar por el cuádriceps femoral. Como el nombre lo indica, el cuádriceps femoral está formado por 4 cabezas o 4 cuerpos musculares. ¿Cuáles son esos 4 músculos que lo constituyen? Van a ser, fíjense acá, estamos viendo una visión anterior del muslo, este músculo que está acá, este que está acá, este que está acá, y ya les digo, eso es visto medial, y este de acá. Bien, vamos a nombrarlos entonces. Los 4 músculos que constituyen el cuádriceps femoral van a ser el músculo. ¿Alguien sabe que quiera decirlo? Intermedio. Recto femoral. Bien, intermedio el apellido. Vasto, intermedio. Después. Vasto lateral. Vasto lateral. Vasto medial. Muy bien. Y nos queda uno. Femoral. Y el músculo recto femoral. De esos 4 que nombraron recién, ¿cuál es el más profundo? El vasto intermedio. El vasto intermedio se dispone más profundamente. ¿Y el más superficial de todos? El recto femoral. Muy bien, el músculo recto femoral. Recuerden eso, ¿sí? Porque así lo van a ver en las piezas. Fíjense acá. Acá arriba, ven, esto que está acá sería parte de la columna. Esto que está acá es parte de la cresta ilíaca. Acá estamos viendo parte de la pelvis, ¿sí? Estos músculos que los ven por acá son músculos del grupo medial, así que en ese no nos vamos a concentrar ahora. Y nos vamos a mirar a estos primero. El vasto intermedio, a ver. Aguárdenme un segundo, ¿qué es eso? El vasto intermedio. Esperen que estoy buscando dónde se ve mejor. Acá. Y acá. No, eso no. Bueno, el vasto intermedio estaría acá cortado. El vasto intermedio es un músculo voluminoso, grueso y que está
en el Rubier les dice incurvado en forma de canal. ¿Por qué? Porque se adapta a la forma que tiene el cuerpo del fémur. Este músculo se va a extender desde el fémur hasta el tendón del cuádriceps femoral, donde terminan todos los músculos que constituyen el cuádriceps. Algo que nos faltó nombrar acá, ahora que me pongo a pensar, es que ¿cuántos planos hay en el grupo anterior? Eso no nombramos. ¿Dos? Dos planos. Hay un plano superficial y un plano profundo. Los músculos del cuádriceps se encuentran en el plano profundo. Y el músculo sartorio es el único músculo del plano superficial. Eso nos faltó nombrar antes de entrar al músculo. Volvemos entonces con el vasto intermedio. Ya nombramos la extensión, dijimos que va desde el fémur hasta el tendón del cuádriceps. Vamos a nombrar la inserción. Y la inserción la estudiaron cuando vimos fémur. ¿En qué caras del fémur se inserta el músculo? ¿En la cara posterior? En la posterior no. En la Cara anterior del fémur. Cara anterior. Bien, en la cara anterior y también Cara se va a anterior. insertar en la cara lateral, ¿sí? En dos caras, anterior y lateral. Y de ahí se dirige inferiormente las fibras y terminan en el tendón del cuádriceps que vamos a describir al final de todos, ¿sí? Con eso es suficiente para este músculo. Vamos a hablar ahora del músculo vasto medial, que sería este que están viendo acá, vasto medial. Este músculo es ancho, es grueso, se caracteriza, como su nombre lo indica, porque es medial al vasto intermedio y se extiende desde el fémur hasta el tendón del cuádriceps. ¿Se acuerdan dónde se insertaba en el fémur? Se caracterizaba porque no iba en una cara, iba en una parte de un borde. ¿De cuál borde? ¿Áspera, profe? ¿Puede ser? Muy bien, en la línea áspera. ¿En la cresta o labio? Medial. Muy bien, en la cresta o labio medial de la línea áspera. Excelente. ¿Y en algún otro lugar? Arriba, cuando la línea áspera se trifurcaba. La rama medial. Exactamente, va en la rama medial de trifurcación de la línea áspera. Desde esas inserciones, las fibras se dirigen en sentido inferior, anterior y van a terminar en lo que sería el tendón del cuádriceps femoral. Vamos ahora al músculo vasto lateral, este que estamos viendo acá. El vasto lateral, entonces, que también lo estamos viendo acá. El vasto lateral es un músculo, ¿de qué tipo va a ser? Es similar al vasto medial, entonces va a ser de tipo ancho, ¿sí? Ancho. Ancho, grueso, exactamente. Se va a situar lateralmente a lo que sería el vasto intermedio, donde se va a insertar este músculo. ¿Trocánter mayor? ¿Cómo? ¿En el trocánter mayor? Hay veces que En la llega, cara pero más que en el intermedia. trocánter, muy bien, en la línea áspera. Acuérdense, los vastos lateral y medial van a la línea áspera. Esta es su inserción más importante. Entonces, vasto lateral. En la línea áspera sería en el labio lateral de Labio la lateral. línea. Lateral Exactamente. inferior puede ser, profe. Lateral inferior puede ser. Lateral e inferior. ¿Qué sería inferior para vos? Perdón, no, si me están contestando no los estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo había dicho lateral y anterior.
¿Anterior vos querés decir cara anterior? ¿O que a qué te referís cuando hablas de anterior? Profe, ¿Sí? ¿no sería el labio lateral de la línea áspera del fémur? Exactamente, por eso le preguntaba a qué se referían cuando hablaban de anterior. Este va a la línea áspera del fémur, al labio lateral de la línea áspera. Y ahora bien, este músculo, ¿tiene alguna otra inserción o no? Relacionado con la trifurcación, llega hasta la línea de bifurcación o cresta de trifurcación lateral. Sí llega. ¿Eso sería lo de la tuberosidad glútea, profe? Exactamente, también se inserta en la tuberosidad glútea, ¿sí? Que es la línea de trifurcación lateral de la línea áspera. Acuérdense de esa inserción también. Bien, y después de eso, el músculo se dirige en sentido inferior y va a insertarse en el tendón del cuádriceps. Nos queda ahora el músculo recto femoral. El recto femoral es un músculo largo, aplanado, fusiforme, que se caracteriza porque en su inserción superior o proximal se realiza por medio de dos cabezas o dos tendones, uno directo y otro reflejo. Inferiormente, en cambio, se termina por un solo tendón en el tendón del cuádriceps femoral. Este músculo se extiende ¿de dónde hasta dónde? Desde la pelvis, superiormente, hasta lo que sería el tendón del cuádriceps. Vamos a hablar ahora de las inserciones, a ver si recuerdan. La cabeza directa del recto femoral, ¿a qué parte del hueso coxal iba? Espina ilíaca anterior e inferior. Muy bien. La cara lateral de la espina ilíaca anterior e inferior. Excelente, hasta la espina ilíaca anteroinferior por su cara lateral. La cabeza refleja, en cambio, ¿a dónde iba? Surco supraacetabular. Muy bien, en el surco supraacetabular. Desde esas dos inserciones, entonces, las fibras se dirigen hacia abajo y terminan fusionándose. Y terminan en el tendón del cuádriceps femoral. Llegamos entonces a completar cada una de las partes o cada uno de los músculos que forman el cuádriceps. Ahora tenemos que hablar de lo que es la inserción distal, que sería el tendón del músculo cuádriceps femoral. ¿Qué es lo que pasa? Ese tendón se termina insertándose en la rótula, ¿sí? ¿En qué parte de la rótula se va a insertar? ¿Alguien se acuerda de cuando leyeron hueso rótula? ¿Lo superior? Muy bien, no es cara superior, es en la base de la rótula. Esa es la inserción más importante y en las partes cercanas de los bordes laterales de la rótula también llega. En Rouvier van a ver que les habla de que este tendón tiene como dos planos de inserción. Un plano que es más superficial, que fundamentalmente va a estar constituido por esto que ven acá, que es el tendón del músculo recto femoral, y después van a ver que tiene un plano medio que está constituido por los tendones de lo que sería el vasto lateral y medial, y un plano profundo que va a estar constituido por el tendón del vasto intermedio. ¿Sí? Eso es si van más a los detalles, pero en general, si ustedes se acuerdan que termina en la base de la rótula y en las partes cercanas de los bordes laterales, está bien. ¿Sí? Para el final, si uno le quiere agregar más detalle, precisamente tiene que hablar de esto que dijimos recién, que tiene 3 planos de inserción. ¿Está? Bien, estamos. Ahora bien, si ustedes recuerdan la clase pasada que hablaron de rodilla, ¿se acuerdan que les nombraron que las fibras más superficiales del tendón del cuádriceps pasan por delante de la rótula y se transforman en, ¿cómo se llama esto? ¿Ligamento o tendón? Rotuliano. Rotuliano.
¿sí? Eso es lo que pasa con las fibras más superficiales, terminan acá. Y además las fibras del plano medio, que eran las fibras de los vastos lateral y medial, constituyen algo que también lo vieron en rodilla, que se llama el retináculo, el retináculo de los bastos, o sea, el lugar donde las fibras tendinosas de los dos bastos se cruzan. Que eso les nombran articulación de rodilla en plano tendinoso de los ligamentos. Bien, ahora vamos a la acción. ¿Qué acción va a realizar el músculo cuádriceps femoral en la pierna? Extensión. Excelente, extensión. Acuérdense que de la rodilla hacia abajo, la extensión es el movimiento anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de eso, pónganle cadera, codo, cuando ustedes llevan vamos a cadera, cuando ustedes llevan el muslo hacia el abdomen, eso es flexión, ¿sí? Y es un movimiento anterior, la flexión es anterior. En cambio, de la rodilla hacia abajo, la flexión se hace en sentido posterior, hacia atrás, y la extensión es hacia adelante. La extensión pasa a ser el movimiento anterior. Recuerden eso. ¿Por qué? Porque después cuando veamos pierna van a ver que en la pierna los músculos que van hacia los dedos tienden a confundir siempre cuáles son los extensores y cuáles son los flexores, ¿sí? Los que vayan hacia los dedos y que estén en el grupo anterior del músculo de la pierna van a ser músculos extensores de los dedos, porque de la rodilla para abajo lo que está adelante es extensión, ¿sí? Y los que estén en el grupo posterior van a ser los flexores. Ya van a ver cuando lleguemos a pierna. Bien, entonces estábamos en la acción del cuádriceps, ya me fui para cualquier lado. El cuádriceps realiza la acción de extensión en la pierna. Pero además de todos los músculos que vimos, uno es vía articular, pasa por la articulación de la cadera también. ¿Cuál es ese? Recto femoral. Muy bien, el recto femoral entonces pasa por cadera, y si pasa por una articulación tiene que hacer algo sobre esa articulación. La acción del recto femoral va a ser en la cadera realizar flexión del muslo sobre la pelvis. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. Profe, Sí. ¿puede repetir lo último que dijo? Se me cortó. Sí, acciones, estábamos en acción. Repetimos toda la acción del cuádriceps. Todo el cuádriceps realiza extensión de la pierna. El recto femoral, solamente el recto femoral, realiza además otra acción que es sobre cadera. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer flexor del muslo sobre la pelvis. Solamente el recto femoral, acuérdense de eso. Porque si ustedes llegan a decir, o pónganle que en el parcial hay una pregunta que diga, ¿el cuádriceps femoral es flexor de cadera? Eso es incorrecto. Solamente el recto femoral hace flexión en cadera. El cuádriceps en sí hace extensión de la pierna. Bien, seguimos. Vamos al músculo que está... Antes de hablar del sartorio, vamos a agregar algo. Hay un músculo más que es inconstante y que forma parte del grupo profundo. Ese músculo se llama articular de la rodilla. Es un músculo, entonces, inconstante. No tiene gran importancia, solamente lo vamos a nombrar de manera muy rápida. Se va a insertar en el fémur por debajo del músculo vasto intermedio. ¿Y dónde va a ir a terminar? Va a ir a terminar en algo que se llama bolsa suprarrotuliana, ¿sí? Desde la cara anterior del fémur, entonces, hasta la bolsa suprarrotuliana. ¿Qué es la bolsa suprarrotuliana? Es una bolsa sinovial que facilita el deslizamiento de la rótula. Nada más que eso. ¿Y cuál va a ser la acción de este músculo inconstante? Va a ser elevar esa bolsa suprarrotuliana cuando se realiza la extensión de la pierna. Ese músculo no es importante, no pasa nada si no se acuerda.
Vamos ahora sí con el plano superficial. En el plano superficial vamos a encontrar un solo músculo, dijimos que se llamaba sartorio. Este músculo se caracteriza porque es el más largo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? El músculo sartorio, después ya van a ver que el profe le suele decir el músculo costurero, que parece una cinta de costura que usaban los sastres antes, entonces por eso le pusieron sartorio. Profe, sí. Disculpe, ¿cuál dijo que no es tan importante? El músculo articular de la rodilla. Sí, es un músculo inconstante. Si ustedes se acuerdan cuando estudiaron fémur y cuando les describía la cara anterior del fémur, les decía que en la mayor parte de la cara anterior se inserta el músculo vasto intermedio, excepto en la parte inferior donde a veces se inserta el músculo articular de la rodilla. Bueno, ese es el músculo que no es muy importante. Bien, estábamos en sartorio. De nada. El sartorio, entonces. El músculo sartorio es largo y aplanado. Cuando ustedes lo vean en algún día, cuando demos práctico en la morgue, van a ver que realmente es un músculo muy largo y muy aplanado. Este músculo se va a extender, ¿de dónde a dónde? Desde el hueso coxal hasta la tibia. ¿Dónde se inserta? Se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Qué otro músculo nombramos hoy que se insertaba en la espina ilíaca anterosuperior? El tensor de la fascia lata. Muy bien, el tensor de la fascia lata. Entonces, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, medialmente a la inserción del tensor de la fascia lata. Y desde esa inserción se dirige en sentido inferior y medial para ir a terminar a insertarse en la tibia. Forma parte de algo que se llama pata de ganso. La pata de ganso está formada por la inserción de los tendones de 3 músculos. Uno es el sartorio, que forma parte del grupo anterior del muslo. O el otro músculo que forma parte del tendón de la pata de ganso, esto es importante, ¿sí? Pata de ganso, anoten. El otro músculo es el grácil o gracilis, que es un músculo del grupo medial. Y finalmente, el sartorio, el semitendinoso, que es el músculo del grupo posterior. ¿Sí? Esos 3 músculos forman la pata de ganso. Bien. Hablamos de inserción proximal. En la inserción distal no dijimos en qué parte exacta de la tibia se inserta el sartorio. ¿Alguien se recuerda de cuando estudió huesos? Cóndilo medial. Ajá. Pero no es tan superior, es más bien en la cara medial de la tibia. ¿Sí? En la cara medial, sí es en el cóndilo medial y también es en la cara medial de la tibia, en la parte bien superior. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estudiaron tibia, les decía que la cara medial es subcutánea, excepto en la parte superior donde presta inserción a los tendones de la pata de ganso y a un ligamento al colateral tibial de la rodilla? ¿Está? Entonces, estamos acá. Nos queda ahora la acción. ¿Qué acción realiza el músculo sartorio? Fíjense que este pasa también por la articulación de la cadera. Entonces va a tener una acción sobre la pierna y una acción sobre la pelvis. Sobre el muslo. ¿Qué acción realiza este músculo en la pierna? Flexión. ¿Y qué acción realiza a nivel de la pelvis? A nivel del muslo hace flexión del muslo, o sea, un músculo flexor. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bien. Profe, también puede ser que tenga algo que ver con la rotación de la rodilla o algo así. Sí, es uno de los músculos. ¿Qué es lo que pasa? La rodilla es una articulación muy especial porque en realidad la rodilla hace movimientos de flexión y de extensión en forma activa, pero en forma pasiva pueden realizarse movimientos de rotación,
¿sí? Y creo que, si no me equivoco, el profe les habrá dicho en la clase pasada que si bien en Rubier lo toma como una articulación de tipo Hingley-troquear que hace flexión-extensión, hay algunos autores que la consideran que como es un cóndilo, que es el cóndilo femoral, con otro cóndilo que es el tibial, en realidad es una articulación de tipo condilla, y de ahí es que hace los movimientos de rotación. Les dijo eso, ¿verdad? Yo no recuerdo, pero Bueno, leí algo así. algo así, bueno. Sí, pero sí, la rodilla tiene cierto grado de rotación. Y sí, este es uno de los rotadores mediales de la rodilla. Pero en general, ustedes acuérdense, por lo menos para ahora, para anatomía, acuérdense, en la rodilla hace flexión y a nivel de la articulación de la cadera también hace flexión. Eso es lo más importante. En Rubier no les habla de rotación medial, sino, esperen, déjenme que haga memoria. En Rubier les habla de desplazamiento medial de la rodilla. Mediales. Exactamente, ¿sí? Ni siquiera les nombra como una rotación, sino que les dice desplaza medialmente la rodilla. Pero la rodilla no hace aducción, que sería el desplazamiento medial, tengan eso en cuenta. Lo que quiere decir con desplazamiento medial es, está haciendo referencia a las rotaciones, ¿sí? Y específicamente a la rotación medial de la rodilla. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Profe, ¿este sería un músculo biarticular o no? Sí, correcto, este es biarticular. ¿Sí? Si ustedes piensan... Al igual que el recto femoral. Al igual que el recto femoral, exactamente, es un músculo biarticular. ¿Por qué? Porque pasa tanto por la articulación de la cadera, y al pasar por la cadera es que puede hacer flexión del muslo sobre la pelvis, y después desciende y pasa por la articulación de la rodilla, y ahí es que hace flexión de la rodilla, ¿sí? O flexión de la pierna, como les dicen Rubier. Y también puede realizar ese desplazamiento medial de la pierna, ¿sí? Que vendría a ser una rotación, lo que les está queriendo decir, pero que no dice en el libro rotación. Bien, ¿otra pregunta? Acuérdense entonces de todo lo que nombramos, además de extensión, inserción, tipo, tienen que saber pata de ganso. Anoten eso para algún lado, pata de ganso. ¿Cómo está formada la pata de ganso? Y de paso, a ver, vamos a repasar. La pata de ganso está formada por los tendones de 3 músculos. Del grupo anterior, el músculo... Sartorio. Bien, del grupo medial, el músculo... Grácil o gracilis, cualquiera de esas dos formas de decirlo, el músculo está bien. Del grupo posterior, el músculo... Semitendinoso. Semitendinoso. Muy bien, ¿sí? Acuérdense de eso, eso es importante. ¿Por qué es importante? No solamente porque tiene un nombre propio que es pata de ganso, es importante porque frecuentemente hay patologías en eso, que son la famosa tendinitis de la pata de ganso. Se inflama y duele en el punto donde se insertan esos 3 músculos en la tibia, ¿sí? O sea que algún día puede que les toque atender un paciente que tenga inflamada la pata de ganso o una tendinitis de la pata de ganso. Bien, grupo medial. Ya medio que ya estamos en hora. Es decir, que todos se dirigen hacia la tibia. Sí, la inserción distal de esos 3 músculos va a estar en la tibia. Correcto. Bien. Me parece que vamos a cortar acá porque ya son 1:30. La próxima clase entonces nos quedamos acá. Seguimos con músculos del grupo medial de la pierna. A partir de ahí les queda entonces para la próxima clase. No se olviden, como siempre les recordamos, que cuando ustedes estudian anatomía tienen que ser ordenados, ¿sí? Y eso es algo que se les recarga 1 vez, 2 veces y 1000 veces si hace falta. ¿Por qué tienen que ser ordenados? Porque si ustedes estudian en cualquier, o sea, si no siguen un orden se van a olvidar. Y fíjense que, por ejemplo, en músculos,
tiene que saber el grupo o plano en el que está el músculo, la región primero, que es lo más grande, después el grupo o plano, después del grupo o plano tienen que saber lo que es las características o generalidades del músculo, después de eso tiene que saber la extensión, la inserción, la acción y finalizan con inervación. Siempre igual. Bien, quedamos acá, seguimos la próxima clase. Bueno, Gracias, gracias. profe. Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias, profe, hasta mañana. Chao, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Gracias, profe.